Buenos días, José Miguel, que es rico estar contigo hoy en este sitio tan agradable, donde vamos a hablar un poquito de la Semana Santa, en este sitio tan lindo que se llama, que es la Plazoleta Barbatusco, aquí cerca del Estadio Hermídez Padilla. Y me encanta el nombre de los barbatuscos y me encanta todos estos árboles porque precisamente tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Buenos Que días, tenemos Marta. los barbatuscos. Pues muchas gracias por la invitación, igualmente a TV San Jorge por esta invitación a este programa tan especial que inició hace poco y que se ha convertido en un programa que ha sido un referente sobre la historia de la ciudad y de la región. Entonces, importante poder aportar en la medida de lo posible, pues algunos datos de lo que se conoce sobre la Semana Santa. Me parece muy, pero muy bien. Y hablaba de los barbatuscos porque una de nuestras tradiciones es precisamente el barbatusco como comida especial para la Semana Santa. Y no se da sino en esta época también. Sí, El claro. resto del año no la tenemos. Bueno, entonces estamos mirando esta Semana Santa de Ocaña, que es bien de interés cultural, de carácter departamental, que tiene una cantidad de connotaciones hermosísimas alrededor de ella, ¿sí? Aparte de la religiosidad, de la espiritualidad, de todo lo que conlleva el hecho del recogimiento, del respeto, del acercamiento a Dios. Me parece una semana muy linda porque nos hace como meditar, como tener como tranquilidad espiritual. En todo el año nos dan estos días para que reflexionemos sobre nosotros mismos y tengamos como tranquilidad espiritual. Claro, y es una cosa muy importante en Ocaña, porque es una tradición que viene casi desde el momento de la fundación. Pero si vamos a hablar de la Semana Santa, tendríamos que de pronto retomar el origen de la celebración como tal. Y es muy importante para poder tener unos elementos que nos van a llevar a ubicarnos en cuanto a esas ceremonias que conlleva la celebración de la Semana Santa y dónde es su origen. A la Semana Santa que vivimos hoy, Sí, claro. Que viene prácticamente esa conmemoración, esa celebración desde el mismo momento pues, de la muerte de Cristo. Los cristianos empezaron a celebrar, a conmemorar esos días de la pasión y muerte de Cristo, del Señor Jesucristo, y llegó a nosotros ya con la fundación de Ocaña por los españoles, ¿no? Pero en sí la Semana Santa que conocemos ya en un concilio Vaticano del año 300 y pico, entonces ya se instituye realmente y se dice cuáles son las pautas con que se va a celebrar con que se debe celebrar la Semana Santa. Claro. Esto es del año 300 y pico. Sí. Y más adelante es que empiezan ya a escenificarse algunas escenas de la pasión de Cristo y empiezan las procesiones. Sí, hay que tener en cuenta que el punto principal de la Semana Santa era el domingo de resurrección, lo que conocemos como Pascua. Y era un domingo o un día que se escogió para conmemorar porque es el inicio de semana, es el inicio de un ciclo y ese mismo hecho de la resurrección de Jesús fue un nuevo inicio en la historia de la humanidad. Entonces se escoge un día, que es el domingo, para celebrar la Pascua y luego más adelante se va instituyendo también el sábado, que es el día anterior, que es el día de tranquilidad, de reposo, por lo que está la muerte de Jesús, el viernes, que es la muerte, y el jueves, que es la institución de la Eucaristía, que es uno de los ritos esenciales dentro de la cristiandad, de nosotros los cristianos católicos. Y luego, pues sí, ya viene todo este proceso de las procesiones, que básicamente tiene un fin y es, desde un principio, un elemento pedagógico. ¿Por qué pedagógico? Porque lo que hacían era mostrarle a la gente, a través de imágenes, lo que había sucedido en ese momento tan importante de la vida de Jesús. Sobre todo que hay que tener en cuenta porque las procesiones nacen de la necesidad de acercar el pueblo a estos ritos religiosos, porque la misa era en latín, era algo incomprensible pues para el común de la gente. Y entonces la Semana Santa y las procesiones surgen así, las procesiones, no la Semana Santa, las procesiones surgen como un tipo de acercamiento de la iglesia al pueblo, comunidad, sí. a la comunidad. Y adicionalmente también nacen es de los laicos, ¿no? Los laicos son los que organizan las procesiones, empiezan con las procesiones
como una penitencia, como una muestra de pedir perdón públicamente a Dios. Ajá. O sea, salgo en la procesión para demostrar que es para pedir perdón, soy pecador, le pido perdón a Dios que dio pues la vida por nosotros. O sea, es muy bonita pues, las precisamente procesiones. eso de los laicos y de la forma como se agrupa es lo que da el nacimiento a lo que conocemos como cofradías, que en Ocaña lo tenemos referenciado es por la Hermandad de Jesús Nazareno, hablando básicamente de lo que es la Catedral de Santa Ana, aunque en otras Sí. iglesias también hay otras hermandades de nazarenos que son los que participan, que son personas del común, son laicos, que se organizan y que mandan unas promesas, y que en esas promesas una de las cosas básicas es sufrir un poco también como un reflejo de lo que sufrió Jesús en su época o en sus días de la pasión, para poder redimir algunas culpas o para poder solicitar o pedir unas necesidades que tienen Los en favores cuanto a que salud, necesitan. en cuanto a obtener algún beneficio en algún sentido. Exactamente, y por eso vemos nosotros que el inicio de las procesiones, los santos, las procesiones se iniciaron únicamente con crucificados y con la dolorosa, o sea, no era con todos estos pasos que vemos nosotros, eso fue más adelante, las procesiones eran con ellos. Y tenemos la reseña pues de la peregrinación de Alfa, de esa procesión, de Manuel Ancísar, que alcanza, que nos relata una de las procesiones en las que él estuvo presente, donde únicamente estaba el Nazareno y la Dolorosa. Y esto ¿De dónde hacía parte esas imágenes o de cómo era el proceso de esa...? De la procesión dice que salía de dos puntos diferentes. Nosotros sabemos que Jesús Nazareno, según vos me has comentado, era de San Agustín, él Sí. el de San Agustín. En 1850 ya estaba ese Nazareno en San Agustín. Y estaba la Dolorosa. Entonces, la Dolorosa debe ser de la catedral. Hay un dato interesante. Ahora que he estado haciendo el proceso del trabajo de restauración del retablo de la catedral, revisando información encontré un inventario de 1879, tal vez, donde habla que en la catedral había unos retablos laterales, dentro de los cuales estaba el de la imagen de la Dolorosa. Y en la descripción que hacen de la imagen es muy similar a la imagen de la Dolorosa que sale en procesión de la catedral, de la Semana Santa de la catedral. Por eso yo pienso que es ella, porque salen de diferentes sitios y los dos se encuentran en la capilla de la Torcoroma, dice Manuel Ancísar, que sale el Jesús Nazareno y sale la Virgen y los dos se encuentran, sale la Dolorosa y habla de las imágenes bellísimas, ¿no? Y eso todavía se conserva, porque es lo que vemos en el Vía Crucis que se realiza el viernes en la mañana, que es donde están los encuentros, que sale Jesús Nazareno portando la cruz y van haciendo toda la recreación de los momentos que él vivió, cuando le ponen la cruz, las caídas que tuvo, el encuentro con las mujeres, cuando ponen el niño vestido de Cirineo para que le ayude a cargar la cruz. Entonces, qué interesante eso que se haya conservado desde hace tanto tiempo. Desde hace tanto tiempo y después fue que llegaron las otras imágenes. Entonces nosotros estamos viendo que, y además tenemos también otra imagen que es el resucitado, que está en el Museo de la Ciudad de Ocaña, Antón García de Bonilla, que es de 1630 y pico, ¿no? O sea, estamos viendo que nosotros tenemos esas imágenes bellísimas que representan la Semana Santa, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo desde siglos, prácticamente desde la fundación de Ocaña. Y una cosa muy importante en ese sentido de la Semana Santa es que la Semana Santa, pues el eje central son las celebraciones que hace la iglesia, ¿sí? Pero alterno, pero muy ligado a esas celebraciones están las procesiones, porque tenemos la concepción de que cuando hablamos de Semana Santa siempre lo dirigimos a las procesiones. Y de hecho en muchas poblaciones colombianas, en muchas ciudades, pues cuando se habla de las más reconocidas como son Popayán, Mompox, Tunja, Pamplona, pues siempre la gente acude más a ver el hecho de la procesión como tal que a participar de los ritos y de las ceremonias que son el eje central de lo que está alterno, que son las procesiones. Entonces en Ocaña también vemos cómo sucede eso y que día a día y año tras año ha adquirido más importancia y por ende la declaratoria que tiene las procesiones de Ocaña de la Semana Santa, porque aparte de que haya mucha afluencia de público, tiene unos valores muy importantes, que es el valor de las mismas imágenes, es el valor de toda la ceremonia y de todo lo que está alrededor de ella, de todo lo intangible, o sea, de lo que no podemos tener en las manos, y que es muy importante en todo ese proceso de la recreación de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesús.
Y la declaratoria también tiene que ver con todas estas... Uy, perdón, nos trajeron un tinto. ¡Qué delicia! Con toda esta, a ver, esas actitudes, Gracias. con todas esas tradiciones que tiene la comunidad ocañera en torno a la Semana Santa. Claro. Por ejemplo, la cuestión del vestido nuevo el Jueves Santo. El vestido negro, sobre todo para las mujeres. Para el Viernes Santo, que ya, bueno, eso se ha perdido un poco, pero Sí. eso era obligatorio. Antes las mujeres salían usando mantilla en la procesión del Viernes Santo. El Viernes Santo. Ajá. Y no había, las campanas no sonaban. Sonaban Eran las matracas. La matraca que iba presidiendo la procesión del jueves y del viernes, que Sí. eso se ha perdido un poco también. También se ha perdido y yo digo que todas esas tradiciones tan bonitas, todas esas costumbres deben volver. Claro. Y la declaratoria la tiene en sí la Semana Santa por toda esta cantidad de cosas que tiene en sí la procesión, los ritos, el rito católico en sí, las procesiones y toda la forma de actuar del ocañero ante estos días santos, ¿no? Como la comida, el no comer sino pescado, los dulces. Muy tradicionales Y de hay dos nosotros cosas- en la Semana Hay dos Santa. cosas que son muy importantes y que siempre como que anuncian la llegada de la Semana Santa. Y es en los días previos a esa semana, cómo va llegando la gente saliendo a las calles a vender el incienso. El olor. Y eso es lo que lo remite a uno a esta celebración y uno dice, huele a Semana Santa. Huele a Semana Santa. Y hay otra cosa que también ha perdurado durante mucho tiempo y es la pita para hacer los 33 credos durante la procesión del Viernes Santo. Que la gente los va rezando, va haciendo su nudo, va rezando el credo, hace su nudo, son 33 credos y luego esa pita se la ponen en alguna parte del cuerpo, bien sea en la mano, en el pie, en la cintura y empiezan a pedir favores o a pedir milagros. Y en la medida en que esos favores o esas cosas que están solicitando se van a Dios, dando en el año, van soltando el nudo y siguen apuntándola ahí. Entonces son cosas de la tradición que de pronto no la tenemos muy apropiada, pero que con el pasar de los años se va volviendo algo muy importante que está ligado a toda esa parte de la Semana Santa. Sí, por eso la Semana Santa, independiente de la Corte Constitucional, más que fueron unas personas que decidieron demandar unas declaratorias de la Semana Santa como bienes de interés cultural. Entonces, la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse, ¿no? Y vimos como la de Popayán y la de Tunja, todas estas Semanas Santas no las declararon inexequible la ley, sino declararon la exequibilidad de las leyes donde esas Semanas Santas como patrimonio de la nación, que el Estado está en la obligación de cuidar, proteger, conservar, divulgar el patrimonio cultural de la nación. Y ya estas Semanas Santas hacen parte de nuestro patrimonio. Claro que sí. Entonces, porque además traen fuera de la religiosidad, de la parte religiosa, ¿sí? Es muy importante la parte espiritual, la parte de turismo que trae también la Semana Santa, que hace parte del desarrollo de los pueblos, ¿cierto? Este turismo religioso que trae la Semana Santa. Y que es muy fuerte en Ocaña, no solo en Semana Santa, sino en otras épocas. En la época de la Virgen de la Torcoroma. O sea, Ocaña tiene una fortaleza muy grande en el turismo religioso. Ajá. Y tenemos todos los ocañeros que mirar cómo podemos nosotros apoyar y fortalecer esa Semana Santa, ¿no? Que sea, porque tenemos unas imágenes que vos sabés que son, mejor dicho... Pues la mayoría de las imágenes, ¿no?, proceden de Francia, que fueron traídas en 1872 por diferentes familias que ante la solicitud o ¿cómo se puede decir?, la propuesta de un sacerdote de traer algunas imágenes para, como dice en un texto de Monseñor Pacheco, para darle mayor realce a las celebraciones de la Semana Santa, se encargaron a Francia unas imágenes y básicamente son las que tienen que ver con Jesús y con la Virgen, que eran las importantes. Y las de la pasión y muerte de la Semana Santa, porque después de eso es que empiezan ya acá a traer las otras imágenes para poner en escena ya otros cuadros. Sí, sí, sí. Lo que llamamos nosotros los pasos. Los pasos. De hecho, esas imágenes que se trajeron de Francia pues son en madera. Una particularidad es que son imágenes que fueron talladas en madera, pero que al interior son ahuecadas. Entonces eso hace que ellas resistan más el paso del tiempo, el ataque de los insectos, la manipulación. Por eso es que se han conservado tanto.
a pesar que tienen unas intervenciones para que se hayan mejorado su condición por algunos deterioros, pues estas imágenes se han conservado. Pero las otras que son más recientes, pues ya son en diferentes materiales. Entonces encontramos unas, por ejemplo la del Jesús caído, que es en yeso, o finalmente hace muy pocos años adquirieron una imagen para el paso de la Piedad, que es en fibra de vidrio. Entonces, sí, a medida que los tiempos van cambiando, que las técnicas van también siendo diferentes, pues asimismo las imágenes que se van adquiriendo van relacionadas con ese desarrollo en cuanto a la técnica y en cuanto al tiempo. Definitivamente son las que son del siglo XIX, son bellísimas, sí, claro, y todo lo que duran. Entonces tenemos también ese patrimonio, porque eso hacen parte del patrimonio cultural de la nación, por ser elaboradas antes de 1920. Sí. Y otra parte bien importante que conforma toda esa expresión de la Semana Santa es la misma congregación de nazarenos, porque ellos, pues fue también por la idea de un sacerdote que quiso reunir a esos laicos y crear unos estatutos para que estuvieran mejor organizados, para que tuvieran unos fines más específicos, de ayudar a las familias pobres, de tener un hábito que los uniformara, que según los estatutos dice que ellos usan el capirote y se cubren la cara es para estar todos en la misma condición. Y ese estilo del capirote, y eso es muy común en algunas ciudades del mundo. Sí, o sea, pero la influencia básicamente es de la parte de Andalucía en España. Sí, sí. Ellos tienen ese vestido, ese hábito. Ese hábito. Y es que definitivamente que es esta manifestación donde la fe privada, o sea, lo que vos rezás, lo que pasa a ser pública, ¿cierto? Sí. Entonces se convierte prácticamente, todas estas calles por donde van las procesiones, se convierten prácticamente en la iglesia. Claro que o sea, sí. La gente no va de pronto al templo, pero en el momento en que está pasando la procesión, uno ve como mucho recogimiento, como mucha devoción. Por ejemplo, yo veo en la procesión del Santo Sepulcro, cuando sale el Santo Sepulcro y la Dolorosa, son muchas las personas que la gente derraman lágrimas, o sea, uno se le aguan los ojos de todas maneras, recordando toda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y en esos pasos que nos lo reviven de una forma tan impresionante. Precisamente acentuado por la calidad de las imágenes que hay, y que es lo que motiva a la gente o conmueve a la gente para que tenga esas reacciones ante el momento que se está viviendo. Sí, eso es lo importante del patrimonio, que nos ayuda a sentirnos más nosotros lo que somos, y ahí es donde tenemos que reconocernos como cañeros a través de estas manifestaciones que han perdurado durante mucho tiempo. Que hacen parte definitivamente de nuestra forma de ser. A mí, hablando nuevamente de eso, me gustaría, si veo que tenés aquí un texto, como leer un poco de lo que hablaba este señor. Es muy simpático. En los años de 1850, de cómo eran los encuentros de la procesión. Pues Manuel Ancísar en la peregrinación de Alfa, cuando vino, que es muy importante, ¿por qué? Cuando vino fue con la Comisión Coreográfica, sí, o sea que vinieron a conocer Colombia. Porque estaban haciendo el levantamiento topográfico del país y recogiendo todos los datos etnográfico, en cuanto a las costumbres, al tipo de arquitectura, al tipo de alimentación. Sí, o sea, hacían el levantamiento topográfico y etnográfico, y él llega precisamente en una época de la Semana Santa, donde habla que dice que daban las 7 de la noche, cuando asomó por un extremo de la calle principal una cruz de papel iluminada por dentro, acompañando la multitud de faroles, también de papel, levantados al extremo de las varas que concluían abajo con un muchacho muy serio, pero marchando a discreción, de donde resultaba el inquieto subir y bajar de las luces, enteramente satisfactorio para los portadores. Debía ser muy lindo porque no teníamos luz, ¿no? Claro. No teníamos luz. Sí, en ese momento eran los faroles. Perdón que te interrumpa, pero lo podríamos relacionar en este momento, en estos últimos años, con los caballeros del Santo Sepulcro. Podría que llevan ser. Su farol, sí, que no es tal cual lo está describiendo Manuel Ancísar ahí, pero tienen su farol, tienen su luz, y que van acompañando, no tanto la cruz, pero sí el féretro o el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Y es que la luz era muy importante en las procesiones, claro, es muy importante en las procesiones de Semana Santa, porque definitivamente es la luz de Cristo. Claro que sí. Entonces, por eso siempre todas las procesiones tienen sus luces. Detrás seguía un andamio grande, con la estatua de Nazareno,
agobiado bajo el peso de la cruz, cuyo extremo parecía sostener un cirineo de fisonomía honrada, bien que raquítico y sobrado enclenque para el oficio. O sea, el Nazareno, que estamos hablando, ya existía en 1850, sí, claro, cuando Manuel Ancísar... Y según unos datos históricos y unos escritos y registros que hay en el archivo diocesano, se hace mención que esa imagen del Nazareno pertenecía al templo de San Agustín, que era de las cosas que tenían los monjes agustinos cuando estuvieron ahí, que la dejaron y que se usaba para las procesiones de Semana Santa. Hermosísimo Sí. esa imagen. Es interesante este texto porque muchos de nosotros no lo conocíamos, entonces nos remite a ubicarnos en esa época, en los años de 1850, para ver cómo era que se desarrollaba esa procesión de Semana Santa y qué costumbres habían, y podemos hacer la comparación con lo que se está viviendo actualmente. Él dice que en el andamio, además de la imagen de Jesús Nazareno, habían dos fieros judiazos, con largos bigotes, gorros griegos, levitas de género rayado, pantalón de manta y botas modernas. Caramba. Ocupaban la testera del andamio en actitud de hablar al pueblo, gesticulando como no lo usaban los romanos. O sea que adicionalmente nos critica un poquito sí. don Manuel Ancísar. Ese andamio del que habla ahí es ahora lo que conocemos como el paso. Como las andas. Que es el anda. El anda, como el anda. Y sí. donde dice que la parte testera pues es la parte principal, la cabeza. La testa, la cabeza. Entonces ahí era donde iban los judíos, que eran los que le estaban hablando a la comunidad acerca de diferentes temas relacionados con el paso que iban dando. Con la imagen. La imagen, que ya yo creo que era como el camino al Calvario, porque ya iba con la cruz. Con la cruz. Y después de esto, entonces un par de clarinetes y un par de cantores anexos. O sea, la música siempre ha acompañado las procesiones de Semana Santa. Y en torno a eso es muy importante la música, que sigue estando y haciendo parte de las procesiones, pero para nosotros es más importante todavía porque son obras que fueron creadas específicamente para eso, por autores ocañeros, por músicos ocañeros, y que se sigue conservando. Pues fue muy común para nosotros cuando la ejecución de esas marchas las hacía la banda municipal, pero ahora pues con todo el proceso que conocemos que sufrió la banda, pues se han ido conformando otras agrupaciones que siguen manejando ese tipo de música y que se vuelven algo muy especial porque ya nosotros lo conocemos. Es la música nuestra. Es lo que nos identifica en las Semana procesiones. Santa. Sí. Es una belleza. Y dice, a poco rato se manifestaron por el extremo contrario, o sea que yo creo que esta viene de San Agustín y la otra debe salir de San Francisco, ¿no? Vamos a ver, porque estamos hablando de una ciudad más pequeña. Se manifestaron por el extremo contrario de la calle, otra cruz y faroles de papel como las anteriores, y llevada en andas una bella estatua de la Dolorosa, ricamente vestida, sentada al pie de la cruz y contemplando con angustioso rostro los instrumentos de la crucifixión. Imagen expresiva, noble y apropiada para representar el inmenso dolor de una madre que ha presenciado las torturas expiatorias del hijo. Esa dolorosa. Si mal no estoy, es lo que hablábamos hace un momento, es la imagen que podía estar en el retablo lateral en uno de los retablos laterales de la catedral, porque la descripción que hacen es muy similar, aunque en la descripción que hacen en el inventario de 1789, sí describen la aureola que tiene, el corazón en plata, con la daga y todo eso, que lo hace muy particular. Además, hablando de la técnica, esa imagen tiene una máscara de plomo, y esa era una técnica que se dio mucho en España, entonces posiblemente esa imagen pudo llegar de Europa durante el siglo XVII o principios del siglo XVIII. Entonces contamos con un patrimonio importantísimo y en la medida de lo posible podemos relacionarlo con este texto de Manuel Ancísar y empezamos a unir y a atar cabos. Bueno, y porque me dice acá sentada al pie de la cruz, yo siempre conozco la Dolorosa de pie, entonces eso me llamó muchísimo la atención, porque yo decía, bueno, entonces, ¿esta Dolorosa dónde está?
y tú me estás dando una explicación pues impresionante, donde es nuestra dolorosa, Claro, la que vemos en las claro. procesiones, pero por qué sentada? Lo que pasa es que las imágenes han sido objeto de muchas intervenciones y de muchos cambios, ¿sí? Entonces, algunas de las imágenes que tienen las procesiones de la catedral son imágenes articuladas, quiere decir que son imágenes hechas en madera que tienen uniones tanto en los codos como en las rodillas que hacen que se flexibilicen. ¡Uy, qué Ay, delicia! no, qué delicia. Así sí que me vuelvan a invitar ¿Vio? a este programa. Muchas gracias. Gracias. Entonces, volviendo al tema, pues son imágenes articuladas que tenían esas uniones flexibles, tanto en las rodillas, en la cadera, como en los hombros y en los codos, para poder crear diferentes expresiones. Posiblemente, como pasa con muchas imágenes, fueron objeto de ataque de insectos y se deterioraron, y de pronto cambiaron el sistema. Y solamente hicieron el farol, que es lo que va de la cintura hacia abajo, y dejaron rígida la imagen. Pero en la descripción que se hace del inventario de la catedral de esa época, hablan que la Virgen estaba sentada. ¿Viste? Entonces es esta misma, o sea, es la misma Parece ser. dolorosa que nosotros tenemos y que vio también Manuel Ancísar y Ajá. que han visto nuestros bisabuelos, tatarabuelos y todos Sí. hacia atrás. Muy, muy, muy lindo. Entonces, lógicamente, aquí viene la otra crítica, ¿no? Pero como es cosa cierta que todo símbolo espiritual, todo pensamiento elevado se pierde y degenera bajo el influjo de un culto materialista, sucedió que junto a la hermosa imagen acertaron a poner dos figurillas de mujeres labradas en ángulos agudos, frías y distantes. Sin embargo, de que tenían delante a San Juan, que casi le metía las manos en la cara, amostazado sin duda por su culpable indiferencia, de lo cual no se mostraban ellas sabedoras ni entendidas. Una música fúnebre y funesta, dice este señor. O sea que está hablando que no era de buena calidad. Que no era de buena calidad. Fúnebre sí, pero funesta además, ¿no? Fúnebre puede ser y la funesta, interpretación o puede cerraba ser la marcha. música. O puede ser que no le gustaba a él. Bueno, eso sí, Sí, claro. puede uno mirar qué es. Cerraba la marcha. Encontráronse las dos procesiones frente a la capilla de la Torcoroma. O sea, por eso digo que una podía salir de, de San Francisco y la otra de San Agustín. otra de San Agustín, y se encontraron en la capilla de la Torcoroma y pararon haciéndose reverencia a las cruces de papel. Exactamente, es muy simpático este señor, lo mismo que San Francisco y Santo Domingo, vecinos de Bogotá, hacen el ademán de investirse por cortesía en plena calle cuando lo sacan a fiestas. Eso nos ayuda mucho a ubicarnos y a tener en cuenta que sigue la tradición de los encuentros, tanto en el Vía Crucis del viernes como el encuentro del domingo de resurrección, que es muy importante y que es lindísimo, que todos vamos a verlo. Claro, y la gente aplaude y la gente no, llora. se emociona uno impresionantemente, sí, es hermoso. Marta, yo creo que... Y el Viernes Santo también, ¿no? Que estamos por finalizar esta charla. Qué interesante que haya sido así, como muy natural, bonita, muy fresca, y sobre todo que hemos tenido la oportunidad de conocer estos textos que nos ubican mucho y que podemos conocer cosas que muchos de nosotros no sabíamos que existían y que son costumbres que se siguen manteniendo en el tiempo. Que nos traen como al momento presente, cómo viene toda una tradición de siglos. Y que cada vez que nosotros estamos en esas procesiones estamos recordando algo que sucedió hace muchísimos años, 2000 años, poco más o menos, y cómo todos nuestros ancestros las han vivido con todo este recogimiento, con todo este respeto, y invitar a la comunidad, ¿no?, que en esta Semana Santa la vivamos con recogimiento, la vivamos con fe, la vivamos con tranquilidad y con mucho amor al prójimo, con mucha tolerancia, y bueno, darle las gracias a TV San Jorge y a este sitio tan lindo. Y sobre todo una parte final, y es que reconozcamos que la Semana Santa es un patrimonio de nosotros, que debemos inculcarle a los jóvenes y a los niños que eso se debe conservar para que pueda durar por mucho tiempo y que en unos años vengan otras personas a hablar como nosotros lo estábamos haciendo. Claro que sí, esa es la herencia que nos dejaron los abuelos y los padres, pues tenemos que dejársela a los nietos y bisnietos y que continúe, porque es una de las tradiciones más hermosas que tenemos como seres humanos. Gracias por la invitación. Delicioso el momento, muy rico, TV San Jorge muy agradecido, delicioso el sitio, delicioso pues que TV San Jorge nos hubiera invitado, la Academia de Historia espectacular también pues con este espacio que abrió pues para
para que podamos venir a contar algunas cositas. Y el postre y el tinto que estaban buenísimos. No, delicioso.